Algo cambió en el aire de mi casa en Eldergrove, una ciudad escondida entre los pliegues de las colinas de Carolina del Norte. No era el aroma dulzón de los pinos que se colaba por la ventana, ni el murmullo del río que bordeaba el pueblo. Era algo más sutil, como si el peso de las palabras no dichas se hubiera asentado en las paredes. Me detuve frente al espejo del vestíbulo, mis dedos rozando un collar de cuentas de madera que colgaba de mi cuello. Un regalo de mi madre antes de que el mundo se la llevara. Ese collar, con sus cuentas desgastadas, siempre me había anclado a algo sólido, a una versión de mí que no se doblegaba. Pero hoy, al mirarme, sentí que mi reflejo era una desconocida. Mis ojos, rodeados de arrugas que marcaban décadas de risas y llantos, parecían buscar algo que no podían nombrar. Había criado a mi hijo, Jackson, en esta casa, con sus suelos de madera que crujían y sus ventanas que dejaban entrar la luz en patrones caprichosos. Él, con sus 25 años, seguía siendo mi mundo, aunque ahora sus visitas eran breves, cargadas de una distancia que no entendía. Ayer, mientras preparaba café, lo escuché reír con sus amigos en el porche. Su voz, tan parecida a la de su padre, llevaba un filo que no reconocí. Me quedé quieta, con la taza quemándome las manos, sintiendo que algo en mí se resquebrajaba. Cuando había dejado de ser suficiente para él, el collar de cuentas se sentía más pesado hoy, como si cada cuenta llevara el peso de una expectativa rota. Recordé las noches en que Jackson, siendo niño, se acurrucaba contra mí mientras le leía cuentos, su risa llenando los huecos de mi soledad. Ahora, sus palabras en el porche resonaban en mi cabeza, aunque no las había escuchado del todo. Había algo en su tono, una burla que no podía precisar, pero que me hería como una astilla bajo la piel. Me pregunté si era mi acento, ese dejo sureño que nunca logré pulir, el que lo hacía reír. Crecí en un pueblo más pequeño que Eldergrove, donde las palabras se estiraban como el calor del verano, y aunque me esforcé por adaptarme, mi voz seguía siendo un mapa de mis raíces. Me senté en el sillón, el collar entre mis dedos, y me pregunté si Jackson veía en mí algo que yo no podía ver. ¿Era yo la extraña en mi propia casa? El sol se filtraba por las cortinas, y la luz parecía acusarme, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. Pero no podía nombrarlo aún. No quería. Solo sabía que el cambio estaba aquí, y no había forma de ignorarlo. La casa estaba silenciosa ahora, pero el eco de la risa de Jackson seguía rondándome. Me levanté y caminé hacia la cocina, donde el aroma del café seguía flotando. El collar se balanceaba contra mi pecho, un recordatorio de que había cosas que no podía soltar, aunque me pesaran. Afuera, el río seguía su curso, indiferente a mis pensamientos. Pensé en mi madre, en cómo ella siempre decía que la fuerza de una mujer está en lo que no dice, en lo que guarda para sí misma. Pero guardar tanto estaba empezando a agotarme. Me pregunté si Jackson sabía cuánto había sacrificado por él, cuánto había moldeado mi vida para que él pudiera volar. El cambio que sentía no era solo en el aire, estaba dentro de mí, creciendo como una semilla que no había pedido plantar. Me acerqué a la ventana y miré el porche vacío. Algo iba a pasar, algo que cambiaría cómo veía a mi hijo y cómo me veía a mí misma. Pero aún no estaba lista para enfrentarlo. Solo podía aferrarme al collar y esperar. La risa de Jackson con sus amigos seguía clavada en mi mente, como una melodía que no podía dejar de tararear. Esa mañana, mientras fregaba los platos en la cocina, el agua tibia se deslizaba por mis manos, pero no lograba calmar el nudo en mi pecho. El collar de cuentas descansaba sobre la encimera, donde lo había dejado tras sentir que me asfixiaba. Ayer, después de escuchar su risa, me había quedado en la puerta, invisible para ellos, mientras Jackson hablaba con un tono que me heló. «Escuchen cómo habla mi mamá», dijo, imitando mi acento con una exageración que hizo estallar a sus amigos en carcajadas. No era solo una burla, era como si mi voz, mi historia, fuera un chiste para él. Me pregunté cuándo había empezado a avergonzarse de mí. Yo, que había trabajado noches enteras para pagar sus clases de música, que había aprendido a coser para que siempre tuviera ropa decente. El agua en el fregadero se enfrió y mis manos temblaron.
¿cómo podía alguien que llevaba mi sangre reírse de lo que me hacía ser yo? El collar, con sus cuentas de madera gastadas, parecía mirarme desde la encimera, como si tuviera algo que decir. Lo tomé y lo apreté, sintiendo la textura rugosa bajo mis dedos. Recordé a mi madre trenzando mi cabello cuando era niña, contándome historias de mujeres que cruzaban ríos para empezar de nuevo. Mi acento, mi forma de hablar, era parte de esa herencia, un eco de esas mujeres que nunca se rindieron. Pero Jackson no lo veía así. Para él, mi voz era un defecto, algo que lo hacía bajar la mirada frente a sus amigos de la ciudad. Me senté en la mesa de la cocina, el sol entrando por la ventana, y pensé en todas las veces que había suavizado mi acento para que no me juzgaran en las reuniones de padres o en el trabajo. Había sido profesora de lingüística en la universidad local, un secreto que guardaba como si fuera una vergüenza, porque nadie en Elder Grove esperaba eso de mí. Me pregunté si Jackson siquiera lo sabía, o si solo veía a una madre que no encajaba en su mundo. El dolor crecía, pero también una chispa de rabia. ¿Por qué debía esconderme? La casa seguía en silencio, pero mi cabeza era un torbellino. Me levanté y colgué el collar de nuevo en mi cuello, como si pudiera protegerme. Afuera, el río seguía su curso, pero yo sentía que estaba atrapada en una corriente que no controlaba. No quería enfrentarme a Jackson, no aún. Pero su risa seguía resonando, y cada eco era un recordatorio de que algo en nuestra relación se había roto. Me pregunté si él sabía cuánto me dolía, o si simplemente no le importaba. El collar pesaba, pero también me recordaba que yo no era solo su madre. Era una mujer con una historia, con una voz, y esa voz, aunque él no lo viera, tenía poder. Pero, ¿cómo podía hacer que él lo entendiera? El malestar crecía, y con él, una necesidad de reclamar algo que ni siquiera sabía que había perdido. En Elder Grove, mi vida giraba en torno a pocas personas, pero cada una dejaba una marca en mi alma. Jackson, mi hijo, era el centro de mi mundo, con su cabello castaño desordenado y esa sonrisa que aún me recordaba al niño que corría por el patio. Pero ahora, a sus 25 años, sus visitas eran esporádicas, y sus amigos como Tanner y Lila llenaban el espacio que antes era solo nuestro. Tanner, un chico de ojos rápidos y risa fácil, siempre me saludaba con cortesía, pero había algo en su mirada que me hacía sentir observada, como si midiera mi lugar en el mundo de Jackson. Lila, en cambio, era más cálida, con su voz suave y su costumbre de traerme flores silvestres del campo. Ayer, cuando los escuché reír en el porche, ella fue la única que no se unió a la burla de Jackson. También estaba Maris, mi vecina desde hace décadas. Una mujer de manos callosas y corazón grande que siempre aparecía con un pastel o una historia. El collar de cuentas, que ahora llevaba puesto, parecía vibrar con los recuerdos de todas las personas que habían tocado mi vida. Pero con Jackson, ese lazo se sentía frágil, como si un solo tirón pudiera romperlo. Maris era mi refugio, la única que sabía de mi pasado como profesora de lingüística. Nos sentábamos en su porche, con el río al fondo, y ella escuchaba mis dudas sin juzgarme. Ayer, después de la risa de Jackson, fui a su casa, buscando consuelo. «Los hijos crecen, Vesper», me dijo, usando mi nombre con esa calidez que me hacía sentir vista. «Pero no siempre ven lo que nosotras cargamos por ellos». Ella no sabía de la burla, pero sus palabras cayeron justo donde dolía. Recordé cómo Jackson, de niño, se enorgullecía de mí, de mi forma de contar historias, de mi voz. Ahora, esa misma voz era un chiste para él. Pensé en Tanner, con su aire de superioridad, y en Lila, que parecía atrapada entre la lealtad a Jackson y una empatía que no expresaba del todo. El collar se sentía como un puente entre lo que fui y lo que era ahora, pero no sabía si aún podía cruzarlo. ¿Podía seguir siendo la madre que Jackson necesitaba si él no me respetaba? De vuelta en casa, el silencio era ensordecedor. Me senté en el comedor, el collar entre mis dedos, y pensé en mi madre, quien me enseñó a llevar mi voz con orgullo. Jackson no sabía de mis años en la universidad, de las clases que di sobre las raíces del lenguaje, de cómo mi acento era un mapa de mi historia. Maris lo sabía,
y a veces me miraba como si esperara que yo lo gritara al mundo. Pero con Jackson, sentía que mi voz no tenía lugar. Tanner y Lila, con sus risas y sus miradas, eran un recordatorio de que el mundo de mi hijo se estaba alejando del mío. El collar, con sus cuentas desgastadas, era lo único que me mantenía anclada. Pero incluso eso empezaba a sentirse como un peso. ¿Cómo podía seguir siendo su madre si él no veía quién era yo realmente? La cena de esa noche en Elder Grove fue un intento de recuperar algo que no sabía si aún existía. Jackson llegó con Tanner y Lila, llenando la casa con sus voces, pero yo sentía una corriente fría entre nosotros. Mientras servía el guiso, noté cómo Jackson evitaba mis ojos, como si mi presencia lo incomodara. Tanner, sentado a la mesa, hizo un comentario sobre mi acento, algo sobre cómo sonaba a pueblo pequeño. Jackson rió, pero fue una risa nerviosa, como si quisiera complacer a su amigo. Lila, en cambio, bajó la mirada, removiendo su comida. El collar de cuentas, que colgaba de mi cuello, parecía apretarse contra mi piel, como si quisiera advertirme. No era solo la burla, era la forma en que Jackson dejaba que Tanner hablara, como si mi voz fuera algo que podía desecharse. Me pregunté si esto era nuevo, o si siempre había estado ahí, escondido bajo sus sonrisas. El guiso humeaba en la mesa, pero mi apetito se desvanecía. ¿Cuándo había empezado mi hijo a dejar que otros definieran quién era yo? Me senté tratando de mantener la calma, pero mi mente era un torbellino. Recordé una conversación con Jackson semanas atrás, cuando me pidió dinero para un proyecto musical. No era la primera vez. Sus proyectos siempre venían con promesas de éxito, pero nunca con resultados. Esta vez, sin embargo, había algo en su tono, una urgencia que no me gustó. Ahora, viendo cómo Tanner dominaba la conversación, me pregunté si él estaba detrás de esas demandas. «Vesper, tu guiso es increíble», dijo Lila, rompiendo el silencio. Pero su voz sonaba forzada, como si quisiera desviar la atención. Agradecí con una sonrisa, pero mis ojos estaban en Jackson, que hablaba con Tanner sobre un concierto en la ciudad. No me incluía, no me miraba. El collar se sentía más pesado, como si cada cuenta llevara el peso de sus expectativas. ¿Estaba Jackson usándome, dejando que sus amigos me ridiculizaran mientras me pedía más de lo que podía dar? La idea me quemaba, pero no podía decirlo en voz alta, no aún. El río afuera seguía su curso, pero en la mesa, la tensión crecía como una tormenta. Tanner hizo otro comentario, esta vez sobre cómo la gente de pueblo nunca entiende el mundo moderno. Jackson no lo corrigió, solo rió, y esa risa fue un cuchillo. Me levanté para recoger los platos, mis manos temblando. El collar se balanceaba, un recordatorio de mi madre, de su fuerza, de su voz. Pero aquí, en mi propia casa, mi voz no parecía importar. Lila me siguió a la cocina, ofreciendo ayuda, pero sus ojos decían que sabía más de lo que decía. ¿Estaba ella también atrapada en este juego? No lo sabía, pero algo en mí se estaba rompiendo. El desequilibrio era claro. Jackson no solo se burlaba de mí, estaba dejando que otros lo hicieran, y yo no sabía cómo detenerlo. El collar, mi ancla, empezaba a sentirse como una cadena. La mañana siguiente en Elder Grove amaneció con un cielo gris que parecía reflejar el peso en mi pecho. Me senté en el porche con una taza de café, el collar de cuentas entre mis dedos, mientras el río murmuraba a lo lejos. Jackson había dormido en casa, algo raro últimamente, pero su presencia no aliviaba la tensión. Anoche, después de la cena, lo escuché hablar con Tanner en el patio, sus voces bajas pero cargadas de planes. Mencionaron dinero, un estudio de grabación, y mi nombre salió en un tono que me hizo estremecer. «Ella siempre ayuda», dijo Jackson, como si yo fuera un recurso, no su madre. El collar, que una vez simbolizó mi fuerza, ahora parecía burlarse de mí, recordándome cuánto había dado sin pedir nada a cambio. Me pregunté si Jackson veía mi amor como una deuda que podía cobrar. La idea me dolía, pero lo que más me hería era su indiferencia. ¿Cómo podía hablar de mí con tanta frialdad? Entré a la casa y encontré a Jackson en la cocina, revisando su teléfono. «Buenos días», dije, mi voz más firme de lo que sentía.
Él apenas levantó la mirada, murmurando un saludo. El collar se balanceaba contra mi pecho, y por un momento quise arrancármelo. Jackson, anoche, ¿por qué dejaste que Tanner hablara así de mí? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Él frunció el ceño, como si mi pregunta lo sorprendiera. No fue nada, mamá. Solo bromeábamos. Pero su tono era evasivo, y sus ojos no encontraban los míos. Sentí una chispa de rabia, pero también de miedo. ¿Estaba perdiendo a mi hijo por complacer a alguien como Tanner? Recordé mis años en la universidad, enseñando lingüística, defendiendo la belleza de cada acento, incluido el mío. Pero aquí, en mi propia casa, mi voz era un chiste. El collar, con sus cuentas desgastadas, parecía susurrarme que no podía seguir callando. Pero, ¿cómo podía enfrentarlo sin romper lo poco que nos unía? El silencio entre nosotros era pesado, como el aire antes de una tormenta. Jackson dejó el teléfono y suspiró, como si mi pregunta fuera una molestia. Mamá, no hagas un drama. Tanner es así, no lo tomes personal. Pero lo era. Cada palabra, cada risa, era personal. Me senté frente a él, el collar apretado en mi mano, y traté de encontrar las palabras. Quise contarle quién era yo, quién había sido antes de ser solo mamá, pero algo me detuvo, un miedo a que no le importara. Afuera, el río seguía su curso, indiferente a mi lucha. El conflicto estaba aquí, en esta mesa, en este silencio. Jackson se levantó, diciendo que tenía que irse con Tanner. Me quedé sola, con el collar en la mano, sintiendo que el suelo bajo mis pies se tambaleaba. ¿Podía seguir siendo su madre si tenía que esconderme para ser aceptada? Tanner era como una sombra que se alargaba sobre mi casa en Elder Grove. Lo vi esa tarde en el porche, hablando con Jackson. Su voz llena de una seguridad que me ponía los nervios de punta. Era alto, con cabello rubio perfectamente peinado, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Siempre llevaba camisas impecables, como si quisiera demostrar que estaba por encima de este pueblo. Pero lo que me inquietaba era cómo Jackson cambiaba a su alrededor, como si necesitara su aprobación. El collar de cuentas que llevaba puesto parecía calentarse contra mi piel, como si me advirtiera de algo. Tanner no solo se burlaba de mi acento, había algo en su forma de hablar de mí, de mi casa, que sentía como un desafío. Ayer, lo escuché decir, «Tu mamá siempre te sacará de apuros, Jackson. Aprovéchalo». Era como si yo fuera una herramienta, no una persona. Me pregunté cuánto de esto venía de Tanner y cuánto era Jackson dejándose llevar. En la cocina, mientras preparaba té, recordé una conversación con Maris sobre Tanner. «Es de los que toman sin dar nada», me dijo, sus ojos entrecerrados. Maris lo había visto crecer, sabía de sus trucos. Tanner venía de una familia con dinero, pero siempre parecía necesitar más, y Jackson era su boleto. Mi hijo, con su talento para la música, era vulnerable a las promesas de Tanner sobre estudios de grabación y fama. Pero esas promesas siempre venían con un precio, y yo era quien lo pagaba. El collar, con sus cuentas gastadas, me recordaba las veces que había sacrificado mis propios sueños para darle a Jackson los suyos. Ahora, Tanner estaba usando mi amor por mi hijo como un arma, y Jackson, sin darse cuenta, lo permitía. Me pregunté si Tanner sabía de mi pasado, de mi carrera como lingüística. Probablemente no. Para él, yo era solo la madre de pueblo con un acento gracioso, pero esa ignorancia lo hacía más peligroso. La tarde se volvía más oscura, y el río afuera parecía más ruidoso, como si quisiera hablar por mí. Me acerqué a la ventana y vi a Tanner dándole una palmada en la espalda a Jackson, como si sellara un trato. El collar pesaba, pero también me recordaba que yo no era solo la madre de Jackson. Era Vesper, una mujer que había estudiado el poder del lenguaje, que había enseñado a otros a encontrar su voz. Tanner podía ser el antagonista en esta historia, pero el verdadero obstáculo era mi propio silencio. ¿Cómo podía seguir dejando que Jackson me viera a través de los ojos de Tanner? La respuesta estaba en algún lugar, pero aún no podía alcanzarla. Solo sabía que el collar, mi ancla, no me dejaría hundirme sin pelear. El peso del collar de cuentas nunca había sido tan evidente como esa noche en Elder Grove. Me senté en mi habitación,
la lámpara arrojando sombras suaves sobre las paredes, mientras intentaba descifrar el torbellino en mi cabeza. Jackson me había pedido más dinero esa mañana, diciendo que era la última vez para un proyecto con Tanner. Sus ojos evitaban los míos, y su voz tenía ese tono que usaba cuando quería algo sin explicarlo. Me dolió la facilidad con la que asumía que diría que sí. Siempre lo había hecho, ¿no? Pero esta vez, algo en mí se resistía. El collar, con sus cuentas desgastadas, parecía susurrarme que mi amor no debería ser una deuda eterna. Recordé mis años como profesora, cuando enseñaba a mis estudiantes que las palabras tienen poder, que un acento es una historia, no una vergüenza. Pero aquí estaba, dejando que mi propio hijo me redujera a un chiste. ¿Podía seguir dándole todo sin perderme a mí misma? La presión crecía, como el río que se desborda tras una tormenta. Me imaginé diciendo que no, enfrentando a Jackson, contándole quién era yo realmente. Vesper, la mujer que había estudiado el lenguaje, que había luchado por su lugar en un mundo que no siempre la aceptaba. Pero el miedo me detenía. ¿Y si lo perdía? ¿Y si mi negativa lo alejaba más, hacia Tanner y sus promesas vacías? El collar se sentía como una contradicción, un símbolo de mi fuerza, pero también de mi silencio. Pensé en Maris, en su consejo de no dejar que Jackson me diera por sentado. Ella no entendía del todo lo que estaba en juego, pero sus palabras me perseguían. No dejes que te apaguen, Vesper, me había dicho. Pero apagarme era exactamente lo que estaba haciendo al quedarme callada, al dejar que Tanner y Jackson definieran mi valor. La idea de confrontarlos me aterraba, pero también encendía algo en mí, una chispa que no había sentido en años. Me levanté y caminé hacia el espejo, el collar brillando bajo la luz tenue. Mi reflejo me devolvió una mirada cansada, pero también decidida. No podía seguir siendo solo la madre que da, la mujer que calla. Pero decir la verdad, revelar quién era, significaba arriesgarme a que Jackson no me creyera, o peor, que no le importara. El río afuera rugía, como si me retara a hablar. El collar, mi ancla, me recordaba que mi voz tenía poder, pero usarla significaba enfrentar un dolor que no estaba segura de poder soportar. ¿Era justo seguir sacrificándome por un hijo que no me veía? La pregunta me quemaba, y aunque no tenía la respuesta, sabía que no podía seguir evitando la verdad. El conflicto estaba aquí, y yo estaba en el centro. Intenté convencerme de que todo podía volver a ser como antes. Esa tarde en Elder Grove, invité a Jackson a caminar por el sendero junto al río, como solíamos hacer cuando era niño. El collar de cuentas se balanceaba contra mi pecho, y por un momento, quise creer que una caminata podía cerrar la brecha entre nosotros. El aire olía a tierra húmeda, y los árboles susurraban con el viento, pero Jackson caminaba a mi lado con el teléfono en la mano, apenas respondiendo a mis preguntas. ¿Recuerdas cuando pescábamos aquí?, dije, señalando el río. Él asintió, pero su sonrisa era forzada, como si estuviera cumpliendo un trámite. Quise hablarle de mi pasado, de mi carrera, de por qué mi acento no era algo de lo que avergonzarse. Pero cada vez que abría la boca, las palabras se atoraban. El collar, que siempre me había dado fuerza, ahora parecía un recordatorio de mi cobardía. ¿Por qué no podía simplemente decirlo? Quise creer que él entendería, que volveríamos a ser un equipo. Pero su distancia me decía otra cosa. De vuelta en casa, preparé té y me senté con Jackson en el porche. Intenté hablar de su música, de sus planes, esperando que eso nos conectara. Pero él mencionó a Tanner de nuevo, diciendo que necesitaba más dinero para algo grande. El collar se sentía como una cadena, apretándome el cuello. Jackson, no puedo seguir dando sin saber para qué, dije, mi voz temblando. Él frunció el ceño, como si mi negativa fuera una traición. Mamá, siempre me has ayudado. ¿Por qué ahora no? Sus palabras dolían, pero también me enfurecían. Quise gritarle que no era solo una madre, que era una mujer con una historia, una lingüista que había enseñado a otros a amar sus voces, pero me contuve, aferrándome a la idea de que si seguía siendo la madre perfecta, él volvería a mí. El río afuera seguía su curso, indiferente a mi lucha. Negué la verdad, que Jackson estaba usando mi amor.
y yo se lo permitía. El collar, con sus cuentas gastadas, parecía burlarse de mi intento de ignorar lo que estaba frente a mí. La noche cayó, y Jackson se fue a dormir sin decir mucho. Me quedé en el porche, sola, con el collar en la mano. Quise creer que podía arreglar esto sin confrontarlo, sin revelar mi verdad, pero cada risa suya, cada comentario de Tanner, era un recordatorio de que el equilibrio que buscaba ya no existía. El collar, mi símbolo de fuerza, ahora me pesaba como una carga. Me pregunté si alguna vez podría hablar sin miedo a perderlo. La negación me envolvía, pero una parte de mí sabía que no podía seguir así. Algo tenía que romperse, y temía que fuera yo. La mañana en Elder Grove trajo una claridad que no esperaba. Mientras ordenaba el escritorio en mi estudio, encontré una caja vieja con mis notas de la universidad, llenas de apuntes sobre lingüística y la belleza de los acentos regionales. El collar de cuentas, colgado en mi cuello, parecía vibrar con los recuerdos de esos días, cuando mi voz era un faro para mis estudiantes. Pero lo que me detuvo fue una carta de Jackson, escrita cuando tenía 10 años, diciendo cuánto admiraba mi forma de contar historias. La leí con lágrimas en los ojos, y entonces escuché pasos. Era Lila, que había venido a devolver un plato. Sus ojos se posaron en las notas, y antes de que pudiera guardarlas, dijo: ¿Tú eras profesora de lingüística? Su voz tenía una mezcla de sorpresa y respeto que me desarmó. No lo negué. Asentí, y ella sonrió, como si viera algo en mí que Jackson no veía. El collar, mi ancla, parecía más ligero por un momento, pero entonces Lila añadió: Jackson no lo sabe, ¿verdad? El descubrimiento me golpeó. Mi propio hijo no conocía una parte esencial de quién era yo. El impacto de esa verdad me dejó sin aire. Me senté, el collar entre mis dedos, mientras Lila me miraba con una mezcla de compasión y curiosidad. «Nunca se lo contaste», dijo, no como una pregunta, sino como una constatación. Pensé en todas las veces que había evitado hablar de mi pasado, temiendo que Jackson no lo entendiera o, peor, que no le importara. Mi carrera como lingüista, mi pasión por el lenguaje, era algo que había enterrado bajo el rol de madre. El collar, con sus cuentas desgastadas, había sido mi conexión con esa mujer que fui, pero también un recordatorio de cuánto había escondido. Lila me contó que Jackson y Tanner planeaban usar mi dinero para un proyecto que no era tan sólido como decían. Tanner lo está convenciendo, dijo, y su voz tenía un dejo de culpa. Me pregunté si ella estaba aquí por lealtad a mí o por remordimiento. Pero lo que más dolía era saber que Jackson no solo se burlaba de mi acento, no sabía quién era yo realmente. El río afuera rugía, como si quisiera empujarme a actuar. Lila se fue, dejándome con mis notas y el collar, que ahora sentía como un desafío. Jackson no sabía de mi pasado, y esa ignorancia era una barrera entre nosotros. Pero también era una oportunidad. ¿Y si le contaba la verdad? ¿Y si mi voz, la que él ridiculizaba, era la clave para recuperar mi lugar? El collar, mi símbolo, ya no era solo un recuerdo. Era una promesa de que podía ser más que la madre que da sin recibir. Pero el miedo seguía ahí, susurrándome que la verdad podía alejarlo aún más. La revelación me dejaba en un precipicio, y no sabía si estaba lista para saltar. La revelación de Lila me dejó temblando, como si el suelo de Elder Grove se hubiera abierto bajo mis pies. Me quedé en el estudio, el collar de cuentas apretado en mi mano, mientras las notas de lingüística esparcidas en el escritorio me miraban como fantasmas de otra vida. No podía seguir callando. Impulsada por una mezcla de rabia y dolor, busqué a Jackson, que estaba en el patio trasero, revisando su guitarra. «Tenemos que hablar», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Él levantó la mirada, sorprendido, pero no dijo nada. Sin pensarlo, solté las palabras que había guardado por años. Fui profesora de lingüística, Jackson. Enseñé en la universidad. Estudié el lenguaje, los acentos, todo lo que ahora te parece un chiste. Su mandíbula cayó, y por un momento, el silencio entre nosotros fue más fuerte que el río. El collar, contra mi pecho, parecía arder, como si celebrara que al fin había hablado. Pero la satisfacción duró poco. La sorpresa en sus ojos se convirtió en algo que no pude leer. ¿Era incredulidad? ¿Vergüenza?
Jackson dejó la guitarra y se cruzó de brazos. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó. Su voz con un filo que me cortó. No era la reacción que esperaba. Quise explicarle, contarle cómo había dejado mi carrera para criarlo, cómo mi acento era parte de mi orgullo, no una vergüenza. Pero las palabras se enredaron, y en su lugar, dije, porque pensé que no te importaría. Fue un error. Sus ojos se endurecieron, y respondió, tal vez si hubiera sido más abierta, no estaría tan perdido. Sus palabras fueron un golpe. El collar, que momentos antes me había dado fuerza, ahora parecía burlarse de mi impulsividad. ¿Había hablado demasiado pronto? ¿Había roto algo que no podía reparar? Me quedé allí, con el río rugiendo a lo lejos, sintiendo que mi verdad, en lugar de acercarnos, había abierto una grieta más grande. Pero no podía retractarme. La verdad estaba dicha, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Me di la vuelta y caminé hacia la casa, el collar pesando como nunca. Jackson no me siguió. En la cocina me senté, tratando de calmar el torbellino en mi pecho. Había actuado por impulso, pero no me arrepentía. Por primera vez, había reclamado mi voz, aunque el costo fuera incierto. El collar, con sus cuentas desgastadas, me recordaba que no podía volver atrás. Pero la mirada de Jackson seguía en mi mente, y con ella, la duda. ¿Había ganado algo al hablar? ¿O solo había perdido más de lo que ya no tenía? El río seguía su curso, pero yo estaba atrapada en esta nueva tormenta, sin saber cómo navegarla. Después de mi confesión, la casa en Elder Grove se sentía más silenciosa, como si el aire mismo estuviera conteniendo el aliento. Decidí intentar un cambio, no solo por mí, sino por Jackson. Esa tarde, lo invité a sentarse en el comedor, con el collar de cuentas en mi cuello como un recordatorio de mi verdad. Quiero que hagas tus propios proyectos, sin depender de Tanner, dije, mi voz más calma de lo que sentía. Le ofrecí ayudarlo a buscar oportunidades reales, usando mis contactos de la universidad. Pero Jackson me miró con una mezcla de desconfianza y frustración. ¿Ahora quieres controlar mi vida?, dijo, su tono cortante. El collar, que había sido mi ancla, parecía apretarme, como si supiera que mi intento de acercarme estaba fallando. Quise explicarle que solo quería que viera su propio valor, pero sus palabras me detuvieron. No necesito que me salves, mamá. El río afuera parecía más ruidoso, como si se burlara de mi esfuerzo. ¿Estaba yo tratando de salvarlo? ¿O solo intentaba salvarme a mí misma? El conflicto creció cuando Tanner llegó esa noche, su presencia como una nube oscura. Jackson le contó lo que había dicho, y Tanner, con esa sonrisa suya, dijo, Vesper, no sabía que eras toda una académica. Pero su tono era burlón, y Jackson no lo corrigió. Me dolió ver cómo mi hijo seguía atrapado en la órbita de Tanner. Incluso después de mi verdad, intenté mantener la calma, ofreciendo té, pero mis manos temblaban. El collar, con sus cuentas desgastadas, me recordaba que había dado un paso, pero no era suficiente. Quise hablar de nuevo, contarles cómo mi trabajo en lingüística me había enseñado a valorar cada voz, pero Tanner cambió el tema, hablando de su proyecto musical. Jackson lo seguía como si yo no estuviera allí. Mi intento de cambio, de mostrarle a Jackson quién era yo, solo había creado una nueva barrera. Me pregunté si alguna vez podría alcanzarlo, o si Tanner siempre estaría en medio. Me retiré a mi habitación, el collar en la mano, sintiendo que mi esfuerzo por cambiar las cosas había sido un error. Había querido que Jackson me viera, pero en lugar de eso, lo había empujado más lejos. El río, con su murmullo constante, parecía recordarme que el cambio no venía sin dolor, pero una parte de mí se negaba a rendirse. El collar, mi símbolo, ya no era solo un recuerdo de mi madre, era una promesa de que mi voz merecía ser escuchada. Pero ahora, con Jackson más distante y Tanner más presente, el conflicto era más grande de lo que esperaba. ¿Podía seguir luchando sin perderlo todo? La noche en Elder Grove trajo una sorpresa que no vi venir. Estaba en la cocina, el collar de cuentas en mi mano, cuando escuché a Jackson y Tanner discutiendo en el porche. Me acerqué a la ventana, invisible en la penumbra, y lo que oí me heló la sangre. Si no consigues el dinero de tu mamá, estamos acabados,
dijo Tanner, su voz baja pero afilada. Jackson respondió, casi en un susurro. Lo haré, pero no le digas que el proyecto no está garantizado. El collar se deslizó de mis dedos y cayó al suelo, el sonido amortiguado por la alfombra. Mi hijo no solo estaba pidiéndome dinero, estaba mintiéndome, dejándose manipular por Tanner, que sabía exactamente cómo usarlo. La traición me golpeó como una ola, no solo por el dinero, sino por la facilidad con la que Jackson me había reducido a un medio para un fin. El río afuera rugía, como si quisiera gritar por mí. ¿Cómo podía mi propio hijo hacerme esto? Recogí el collar, mis manos temblando, y me senté en la oscuridad. Recordé las veces que Jackson me había prometido que sus proyectos eran seguros, que solo necesitaba un poco más. Cada promesa era un eco de mi propia esperanza, de mi deseo de verlo triunfar. Pero ahora veía la verdad. Tanner lo tenía atrapado, y Jackson, por miedo o ambición, me estaba traicionando. El collar, con sus cuentas desgastadas, parecía burlarse de mi ceguera. Había sido profesora de lingüística, había estudiado las palabras y sus significados, pero no había visto las mentiras en las de mi hijo. Pensé en Lila, en su mirada culpable cuando me habló de mi pasado. ¿Sabía ella de esto? ¿Era por eso que había intentado advertirme? La traición de Jackson no era solo suya, era un juego orquestado por Tanner, y yo era la pieza que creían que podían mover. Pero el collar, mi ancla, me recordaba que no era tan fácil de manipular. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un torbellino. Quise correr al porche, enfrentarlos, gritarles que sabía la verdad, pero algo me detuvo. El miedo a perder a Jackson para siempre. El collar, ahora en mi mano, era lo único que me mantenía en pie. La traición dolía, pero también encendía algo en mí, una chispa que no había sentido en años. No podía seguir siendo la madre que solo da, la mujer que calla. El río seguía su curso, pero yo sentía que estaba a punto de cambiar el mío. La pregunta era, ¿cómo podía enfrentar a Jackson sin romper lo poco que nos unía? La respuesta estaba en algún lugar, pero el dolor de su traición me nublaba. Solo sabía que el collar, mi símbolo, no me dejaría rendirme. La mañana en Elder Grove amaneció con un sol pálido que apenas calentaba. Decidí que no podía seguir callando. Con el collar de cuentas en mi cuello, busqué a Jackson en la sala, donde estaba con Tanner, planeando su próximo movimiento. Jackson, tenemos que hablar. Ahora, dije, mi voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Tanner levantó una ceja, pero no me importó. Jackson, sorprendido, asintió y le pidió a Tanner que nos dejara solos. Cuando la puerta se cerró, lo enfrenté. Sé que me has estado mintiendo sobre el proyecto. Sé que Tanner te está usando, y tú me estás usando a mí. Sus ojos se abrieron, y por un momento, vi al niño que solía contarme todo. Pero luego se endureció. No es así, mamá. Solo necesito ayuda. El collar, mi ancla, parecía arder contra mi piel. No es ayuda cuando mientes, respondí, mi voz temblando. La confrontación era un riesgo, pero el silencio ya no era una opción. ¿Podía hacer que Jackson viera la verdad sin perderlo? El aire entre nosotros estaba cargado, como antes de una tormenta. Jackson se cruzó de brazos, su mirada esquiva. Siempre haces esto, mamá. Haces que todo sea sobre ti. Sus palabras fueron un golpe, pero también encendieron mi rabia. ¿Sobre mí? Jackson, he dado todo por ti. Y tú dejas que Tanner se burle de mi voz, de mi vida, mientras me pides más. El collar, con sus cuentas desgastadas, me recordaba quién era. Vesper, la lingüista, la mujer que había enseñado a otros a encontrar su voz. Pero aquí, frente a mi hijo, me sentía pequeña. Él negó con la cabeza, diciendo, «No entiendes mi mundo». Ese mundo era Tanner, sus promesas vacías, su manipulación. Quise contarle más, explicarle cómo mi carrera me había dado orgullo, pero su expresión me detuvo. La confrontación no estaba uniendo, estaba abriendo una grieta más grande. El río afuera rugía, como si quisiera empujarme a seguir. Pero, ¿hacia dónde? Me senté, el collar apretado en mi mano, mientras Jackson se quedó de pie, distante.
No quería lastimarte, murmuró, pero sus palabras sonaban vacías. Por primera vez, vi la verdad. No era solo Tanner el problema. Jackson había elegido seguirlo. El collar, que una vez simbolizó mi fuerza, ahora era un recordatorio de mi lucha. Había enfrentado a mi hijo, pero no había ganado nada. La tensión entre nosotros era palpable, y aunque quería creer que podíamos repararlo, el dolor de su indiferencia me pesaba. El río seguía su curso, pero yo estaba atrapada en esta confrontación, sin saber si mi voz había sido suficiente o si solo había perdido más de lo que podía soportar. El eco de la confrontación con Jackson me siguió toda la mañana en Elder Grove. Me encerré en mi estudio, el collar de cuentas en la mano, mientras las notas de lingüística en mi escritorio parecían mirarme con reproche. Había dicho la verdad, pero en lugar de sentirme liberada, me sentía más pesada. Jackson se había ido con Tanner, sin decir una palabra más, y el silencio en la casa era asfixiante. Afuera, el río seguía su curso, pero yo estaba atrapada en un torbellino de dudas. ¿Había sido demasiado dura? ¿Había empujado a Jackson más lejos al exponer su mentira? El collar, con sus cuentas desgastadas, ya no era solo un símbolo de mi madre, era un recordatorio de mi propia fragilidad. Recordé mis clases cuando enseñaba que las palabras pueden construir puentes o quemarlos. Había intentado construir uno con Jackson, pero sentía que lo había incendiado. ¿Valía la pena mi verdad si me dejaba sola? Fui a casa de Maris, buscando un refugio. Ella me recibió con un abrazo, sus manos callosas cálidas contra mi espalda. «Hiciste lo correcto, Vesper», dijo, pero sus ojos mostraban preocupación. Le conté todo. La mentira de Jackson, la manipulación de Tanner, mi confesión. Ella escuchó, asintiendo, pero luego dijo, «Ahora viene lo difícil. Tienes que decidir quién eres sin él». Sus palabras dolieron, pero eran ciertas. El collar, que llevaba puesto, parecía más ligero, como si reconociera mi lucha. Pero las consecuencias no eran solo internas. Tanner había enviado un mensaje a Jackson, que vi por casualidad en su teléfono olvidado. «Si tu mamá no suelta el dinero, encontraremos otra forma». La amenaza era clara, y me pregunté hasta dónde llegaría Tanner. Mi confrontación no solo había dañado mi relación con Jackson, había puesto en marcha algo que no podía controlar. El río, con su murmullo, parecía advertirme de lo que venía. De vuelta en casa, me senté en el porche, el collar entre mis dedos. La soledad era una consecuencia que no esperaba. Había imaginado que mi verdad traería claridad, pero en cambio, me había dejado vulnerable. Jackson no me veía como la lingüista, la mujer fuerte. Solo veía a la madre que lo había avergonzado. El collar, mi ancla, me recordaba que aún tenía una voz, pero usarla había tenido un costo. Me pregunté si Jackson alguna vez entendería, o si Tanner lo alejaría para siempre. La incertidumbre me pesaba, pero también encendía algo en mí, una determinación de no dejar que me definieran. El río seguía fluyendo, y yo sabía que tenía que encontrar mi propio curso, aunque doliera. La noche en Elder Grove se sentía más oscura, como si las estrellas se hubieran escondido para no ser testigos de mi dolor. Me senté en mi habitación, el collar de cuentas en la mano, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. La confrontación con Jackson me había dejado expuesta, y su silencio desde entonces era un cuchillo que se hundía más profundo. No había vuelto a casa, y los mensajes que le envié quedaron sin respuesta. El collar, que una vez me dio fuerza, ahora parecía un peso muerto, un recordatorio de todo lo que había perdido. Recordé las noches en que Jackson, de niño, se dormía en mis brazos, su respiración cálida contra mi pecho. Ahora, ese niño estaba perdido, reemplazado por alguien que me veía como un obstáculo. Me pregunté si mi verdad, mi confesión sobre mi pasado, había sido el error que rompió todo. ¿Había sacrificado a mi hijo por mi orgullo? El río afuera rugía, como si quisiera ahogar mis pensamientos. Me levanté y caminé hacia el espejo, mi reflejo borroso por las lágrimas. El collar, con sus cuentas desgastadas, parecía burlarse de mí. Había sido profesora, había enseñado a otros a amar sus voces,
pero no podía hacer que mi propio hijo me escuchara. Pensé en Tanner, en cómo su influencia había envenenado nuestra relación, y en Lila, que sabía más de lo que decía pero no hacía nada. La soledad me envolvía, y por un momento quise rendirme, dejar que Jackson se fuera con sus mentiras y sus amigos. Pero entonces pensé en mi madre, en su fuerza, en cómo me dio este collar para recordarme que nunca debía doblegarme. Me aferré a él, aunque el dolor era casi insoportable. La idea de perder a Jackson para siempre me rompía, pero también me hacía preguntarme, ¿quién era yo si seguía callando? ¿Si seguía siendo solo la madre que da? El teléfono sonó, y por un segundo, esperé que fuera Jackson. Era Maris, su voz cálida pero firme. Vesper, no te rindas ahora. Él volverá. Pero tú tienes que ser tú primero. Sus palabras eran un salvavidas, pero también un recordatorio de mi caída. El collar, mi símbolo, ya no era solo un recuerdo, era una elección. Podía seguir llorando, o podía levantarme y reclamar mi voz, aunque doliera. El río seguía su curso, pero yo estaba al borde de un abismo. La ruptura con Jackson era real, y el dolor me consumía, pero en ese dolor había una chispa, una promesa de que aún podía encontrarme a mí misma. Solo necesitaba el coraje para dar el siguiente paso, aunque no sabía cuál era. Al amanecer en Elder Grove, el cielo se tiñó de un rosa suave que parecía susurrar esperanza. Me senté en el porche, el collar de cuentas en mi cuello, mientras el río brillaba bajo la luz temprana. La noche había sido un torbellino de dolor, pero ahora, con el aire fresco en mi piel, sentía una claridad nueva. No podía seguir siendo solo la madre de Jackson. Tenía que ser Vesper, la mujer que había estudiado el lenguaje, que había enseñado a otros a encontrar su voz. El collar, que había sido un peso, ahora parecía un faro, guiándome hacia algo que aún no entendía del todo. Recordé una clase en la universidad, cuando un estudiante me preguntó cómo encontrar su voz en un mundo que lo silenciaba. Habla, aunque tiembles, le dije. Ahora, esas palabras eran para mí. El dolor de la ruptura con Jackson no se había ido, pero empezaba a ver que mi silencio había sido parte del problema. ¿Podía recuperar mi voz sin perderlo a él? Fui a casa de Maris, buscando su consejo. Ella estaba en su jardín, arrancando maleza con esa determinación que siempre admiré. «Vesper, no puedes obligarlo a verte», dijo limpiándose las manos. «Pero puedes mostrarte al mundo». Sus palabras cayeron como semillas en mi corazón. El collar, con sus cuentas desgastadas, parecía asentir. Pensé en mi carrera, en cómo había abandonado la lingüística para ser la madre que Jackson necesitaba. Pero tal vez, al esconderme, le había enseñado a no valorarme. Maris me sugirió dar una charla en la biblioteca local, compartir mi conocimiento sobre el lenguaje. La idea me aterraba, pero también me emocionaba. Por primera vez, vi una luz. No necesitaba que Jackson me validara para ser yo. El collar, mi ancla, ahora era un símbolo de posibilidad, de una voz que podía resonar más allá de mi casa. De vuelta en casa, me senté con mis notas de lingüística, el collar brillando bajo la luz. El río afuera parecía más tranquilo, como si aprobara mi cambio. No sabía si Jackson volvería o si Tanner seguiría manipulándolo, pero por primera vez, entendí que mi valor no dependía de ellos. El collar, que una vez representó mi sacrificio, ahora simbolizaba mi redescubrimiento. La idea de hablar en la biblioteca, de compartir mi pasión, era un paso hacia algo nuevo. No era el final de mi lucha, pero era un comienzo. El dolor seguía ahí, pero también una chispa de esperanza. Podía ser más que la madre de Jackson. Podía ser Vesper, la mujer que nunca se rindió. El río seguía fluyendo, y yo empezaba a sentir que podía seguirlo. El amanecer en Elder Grove trajo una determinación que no había sentido en años. Me senté en mi estudio, el collar de cuentas en mi cuello, mientras escribía el borrador de mi charla para la biblioteca. Había decidido hablar, no solo por mí, sino para mostrarle al mundo, y a Jackson, quién era realmente. El collar, con sus cuentas desgastadas, ya no era un peso, era una corona, un recordatorio de mi fuerza. Recordé las noches en que enseñaba lingüística,
cuando mis estudiantes se iluminaban al entender el poder de sus voces. Ahora era mi turno de reclamar la mía. Decidí que no daría más dinero a Jackson hasta que fuera honesto conmigo. Era una decisión arriesgada. Podía alejarlo más, pero también podía obligarlo a verme como algo más que una madre que siempre dice sí. El río afuera brillaba, como si aprobara mi elección. ¿Era esto lo que necesitaba para recuperar mi dignidad? La decisión no vino sin miedo. Mientras escribía, pensé en Jackson, en su rostro cuando le dije que sabía de sus mentiras. Una parte de mí quería correr a él, disculparme, seguir siendo la madre que lo resuelve todo. Pero el collar, cálido contra mi piel, me detenía. Había dado demasiado, escondido demasiado, y el costo había sido mi propia voz. Llamé a la bibliotecaria, una mujer llamada Corinne, y confirmé la charla. Hablaremos de los acentos, de cómo cuentan nuestras historias, le dije, mi voz firme. Ella estaba emocionada, y su entusiasmo me dio coraje. Pero cuando colgué, el miedo volvió. ¿Y si Jackson no venía? ¿Y si Tanner se burlaba? El collar, mi símbolo, me recordaba que esta decisión no era solo por Jackson, era por mí. Por primera vez, elegí priorizarme, aunque doliera. El río seguía su curso, y yo sentía que estaba empezando a encontrar el mío. Me levanté y caminé hacia el espejo, el collar brillando bajo la luz. Mi reflejo no era el de una madre derrotada, era el de una mujer que estaba recordando quién era. La decisión de hablar, de no dar más dinero, de ser Vesper, la lingüista, era un salto al vacío. Pero también era una promesa. No sabía si Jackson entendería, o si Tanner intentaría sabotearme. Pero el collar, con sus cuentas que llevaban la historia de mi madre, me decía que no estaba sola. Había elegido mi voz, mi dignidad, y aunque el camino adelante era incierto, sentía una paz nueva. El río murmuraba, y yo sabía que, por primera vez, estaba lista para enfrentar lo que viniera, con o sin Jackson. La mañana de la charla en la biblioteca de Eldergrove, el aire estaba cargado de una energía que no podía ignorar. Me puse el collar de cuentas, ahora un símbolo de mi renacimiento, y caminé hacia la biblioteca con mis notas en la mano. El río brillaba bajo el sol, como si me diera ánimos. Cuando llegué, una pequeña multitud esperaba, incluidos Maris y Lila, cuyos ojos brillaban con orgullo. Me paré frente a ellos y comencé a hablar sobre los acentos, sobre cómo cada voz lleva una historia, un lugar, una lucha. Mi voz, con su dejo sureño, resonó en la sala, y por primera vez no sentí vergüenza. El collar, contra mi pecho, parecía vibrar con cada palabra. Hablé de mi carrera, de mis años como lingüista, y vi sorpresa en los rostros de los presentes. Pero lo que más me importaba era que Jackson estaba allí, en la última fila, su expresión indescifrable. Había actuado, había reclamado mi voz, y ahora el mundo lo sabía. ¿Podía esto cambiar cómo me veía mi hijo? Mientras hablaba, sentí una liberación que no esperaba. Cada palabra era un paso fuera de la sombra en la que me había escondido. Conté cómo los acentos, como el mío, eran mapas de nuestras raíces, no defectos. Lila aplaudió, y Maris me guiñó un ojo. Pero Jackson seguía inmóvil, y por un momento, dudé. ¿Y si mi verdad no era suficiente para él? El collar, con sus cuentas desgastadas, me recordó que esta charla no era solo para él, era para mí. Después, cuando la gente se acercó a felicitarme, Jackson se quedó atrás. Me acerqué, mi corazón latiendo con fuerza. No sabía que eras tan increíble, dijo, su voz baja. No era una disculpa, pero era un comienzo. El río afuera parecía más tranquilo, como si supiera que había dado un paso irreversible. Mi acción no solo me había liberado, había plantado una semilla en Jackson, aunque aún no sabía si crecería. De vuelta en casa, me senté en el porche, el collar en mi mano. La charla había sido más que un discurso, había sido una declaración de quién era. No necesitaba la aprobación de Jackson para ser Vesper, la lingüista, la mujer, pero su presencia en la biblioteca, sus palabras, me daban esperanza. El collar, que una vez simbolizó sacrificio, ahora era libertad. Había actuado, y aunque el camino con Jackson seguía incierto,
Sentía una fuerza nueva. El río murmuraba, y yo sabía que, por primera vez, estaba caminando hacia mí misma, sin mirar atrás. Pero, ¿qué haría Jackson con esta nueva verdad? La tarde en Eldergrove se sentía diferente, como si el aire llevara un susurro de cambio. Jackson vino a casa después de la charla, algo que no esperaba. Nos sentamos en el porche, el collar de cuentas en mi cuello, mientras el río fluía a lo lejos. «No quería hacerte daño, mamá», dijo, su voz más suave de lo que había oído en meses. No era una disculpa completa, pero sus ojos mostraban un arrepentimiento que no podía ignorar. Le conté más sobre mi pasado, sobre cómo mi amor por el lenguaje me había dado fuerza y cómo mi acento era parte de eso. Él escuchó, realmente escuchó, por primera vez. El collar, mi símbolo, parecía más ligero, como si reconociera este momento, pero también supe que no todo estaba resuelto. «Tanner no es tan malo», dijo, y ahí estaba la barrera. No estaba listo para soltarlo, no aún. ¿Podíamos redefinir nuestra relación sin que él dejara ir sus errores? Le dije a Jackson que no daría más dinero, que necesitaba valerse por sí mismo. Su rostro se tensó, pero no discutió. «Entiendo», murmuró. Y aunque dolía, sentí que era el comienzo de algo nuevo. El collar, con sus cuentas desgastadas, me recordaba que mi amor no debía ser una deuda. Lila llamó más tarde, diciendo que había hablado con Jackson, que estaba pensando en alejarse de Tanner. No era una reconciliación total, pero era un paso. Maris, cuando la visité, me abrazó y dijo, «Estás encontrando tu lugar, Vesper». Ella tenía razón. El río, con su murmullo constante, parecía asentir. Jackson y yo no éramos los mismos. Nuestra relación estaba cambiando, no hacia lo que fue, sino hacia algo más honesto. Pero el espectro de Tanner seguía ahí, y yo sabía que Jackson tendría que elegir. El collar, mi ancla, me decía que, pase lo que pase, yo ya había elegido mi voz. La noche cayó, y me quedé en el porche, el collar en la mano. Jackson se había ido, pero sus palabras seguían conmigo. No era una reconciliación completa, pero era una redefinición. Ya no era solo su madre, era Vesper, la mujer que había hablado, que había reclamado su dignidad. El río seguía fluyendo, y yo sentía que podía seguirlo, aunque no supiera a dónde me llevaba. Jackson podría volver, o podría alejarse más, pero el collar, ahora un símbolo de mi fuerza, me recordaba que yo era suficiente. La relación con mi hijo estaba cambiando, y aunque dolía, también era liberador. ¿Qué elegiría Jackson? No lo sabía, pero por primera vez, no necesitaba saberlo para seguir adelante. La primavera llegó a Eldergrove con un sol que pintaba el río de dorado. Me senté en el porche, el collar de cuentas en mi cuello, ahora un símbolo de mi renacimiento. Había dado más charlas en la biblioteca, y cada una me hacía sentir más viva, más yo. La gente del pueblo, que antes solo me veía como la madre de Jackson, ahora me saludaba con respeto, preguntándome sobre el lenguaje, los acentos, las historias. El collar, con sus cuentas desgastadas, ya no era un peso ni una cadena, era una corona, un recordatorio de que mi voz tenía poder. Jackson no había vuelto a casa desde nuestra última charla, pero me escribía, contándome que estaba buscando trabajo, alejándose de Tanner. No era la relación que soñé, pero era real, y eso bastaba. El río fluía, y yo sentía que mi vida también había encontrado su curso. Era esto lo que significaba ser libre. Un día, Lila vino a visitarme, trayendo flores silvestres como siempre. Me contó que Jackson había roto con Tanner, que estaba empezando a grabar música por su cuenta. «Le hablaste en la biblioteca, y algo cambió en él», dijo. Sus palabras me llenaron de una paz que no esperaba. El collar, que una vez simbolizó sacrificio, ahora era un faro de mi transformación. No necesitaba que Jackson me pidiera perdón. Necesitaba que encontrara su propio camino, como yo había encontrado el mío. Di otra charla esa semana, y esta vez vi a Corinne, la bibliotecaria, tomar notas, sus ojos brillando. Maris estaba allí, aplaudiendo como siempre. El río, con su murmullo, parecía celebrar conmigo. Mi vida no era perfecta,
pero era mía. Había aprendido que mi voz, mi historia, era suficiente, y que no necesitaba la aprobación de nadie para brillar. Me quedé en el porche esa noche, el collar en la mano, mirando el río bajo las estrellas. Elder Grove, con sus colinas y su silencio, ya no era solo el lugar donde crié a Jackson, era el lugar donde me había encontrado a mí misma. El collar, mi símbolo, había cambiado conmigo. De un recordatorio de sacrificio a una promesa de libertad. No sabía si Jackson y yo volveríamos a ser cercanos, pero sabía que yo era Vesper, la lingüista, la mujer que había hablado y no se rendiría. La última frase que dije en mi charla resonaba en mi mente. Nuestras voces son nuestras historias, y nadie puede quitárnoslas. El río murmuraba, y yo sonreía, sabiendo que, al fin, había encontrado mi voz. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.